Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Quiero como arrancar inicialmente presentándote, pero presentándote, hay una presentación por supuesto que es más formal, más corporativa, que tiene que ver incluso con tu perfil de LinkedIn y toda la cosa. Pero quiero arrancar presentándote como nos conocimos, ¿no? Nosotros, estaba yo haciendo cuentas, José, nos conocemos hace unos 26 años casi. Así es, 25, 26 años, qué barbaridad. así Y, es. y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en DHL. eh, Parte de nuestra historia del mundo corporativo. Hoy recordaba esa historia, hoy recordaba esa historia. ¿Sí? ¿De qué te acordabas? Nada, estaba haciendo cuentas alguien me comentaba este espacio y le conté un poco cuando nos conocimos hace tantos años bueno, ya hablaremos de todo lo que además venís haciendo hace tanto tiempo, hermano, explorando este asunto de vivir mejor. Sí, 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 sí. Ahí nos conocimos y además yo tengo un recuerdo de esa época. Uno todavía, voy a decir algo que solamente dicen los viejitos, pero uno cuando es joven hacía las cosas. Total. Entonces me acuerdo mucho como de ese espíritu de parche que armamos con los que estábamos en esa época, como de ser no solamente colegas y de trabajar juntos, sino de alguna manera también de ser como amigos y sí, como de parchar juntos a ratos, ¿no? Ya, Eso es parte de lo que tengo como en ese recuerdo de la experiencia de estar contigo. Y es que estar contigo no es solamente, digamos, trabajar, estar contigo también es como parchar, en el buen sentido de la palabra, es como, de acuerdo. yo creo que tiene que ver un poco también con el contexto de esta conversación, y es que tú te has metido en el tema de la felicidad, y ese es tu foco y tu gran compromiso en lo que haces hoy en día. Tienes tu firma de consultoría que fundaste hace como 11 años, ¿no? Así es. Eh, eh, pero este tema como de la felicidad tiene mucho que ver con el tema del bienestar y demás, esa es un poco la sensación, es una sensación como de saber que estábamos trabajando, pero al mismo tiempo se trabajaba rico. Esa es como la Y sensación que sabes, tengo Andrés, de esa época. que yo pienso mucho en esa época, claro, seguro para ti, para mí pues esos años en DHL fueron años muy valiosos, porque además vamos a hablar un poco de eso y es, para mí, estamos hablando de 26 años, o sea, un montón de tiempo, donde pues hablar de felicidad en el trabajo era como de que estás, o sea, bienestar era un área, pero al final, si vos me preguntabas, era una organización y un contexto que permitía que las personas que estábamos ahí nos conectáramos como de forma muy genuina, ¿no? Yo creo que permitía esa capacidad de ser yo mismo sin importar el cargo eventualmente o el rol, porque además empezamos allá haciendo la práctica, yo empecé haciendo la práctica, tú ya llegaste a hacer un rol más de coordinar algunos procesos, pero era, y fuimos creciendo, pero era un espacio, y yo así lo recuerdo, y de hecho cuando pienso en DHL y la veo eventualmente a DHL Colombia aquí haciéndole ese reconocimiento a esa gran organización en los rankings de organizaciones, mejores lugares para trabajar, siempre pienso que era una organización que más que darte cosas, era muy genuina en quienes estaban ahí. Entonces yo creo que a mí me marcó muchísimo. Para mí es un gran ejemplo de un ecosistema organizacional que propende por eso, ¿no? Por crear adecuadas condiciones y que cada quien elija si lo saca el provecho o no. Pero creo que tenía Mm. esa magia de una organización que en ese momento muy pequeña, seguramente a lo que soy, pero a mí me marcó y tengo, pues, tenemos seguramente los dos grandes amigos y dos grandes amigos de la vida que nos conocimos en ese contexto y que pues todavía trascendemos
ya el espacio de lo laboral. Mm, sí, total, total. Bueno, otro par de cosas a mencionar antes de meternos más en los Dale, temas, aunque ya ahí dale, dale. empezamos a dar como lucecitas de por dónde nos vamos a ir. Maratonista, ¿no? Pues, pucha, sí, partner, ya un par, ya por dos, entonces por ahí dicen que la segunda maratón ya eres maratonista. Entonces ya, me gradué este año. Que la primera es la locura y la segunda ya te gradúa. Entonces me gradué este año con la segunda y que nos encontramos además esta semana. Pero sí, Ah, haciendo la sí, sí, tarea. sí, sí, sí. Eso por un lado, pero por otro lado, además, eres un HR influencer por cuarto año consecutivo, ¿no? Sí, he estado en algunos rankings. Este año ya no estoy. Digamos que, a ver, los rankings creo que siempre sirven para valorar el trabajo hecho y sobre todo resaltar el juicio, ¿no? Yo creo que eso, si algo en mi ejercicio como de mantener esa constancia que vos sabes que implica emprender, ¿no? Y ahí estabas en este mundo de talento humano. Sí, muy bien, muy bien. No, felicitaciones porque Gracias, Pablo. creo que ese es un reconocimiento importante a tu trayectoria, a tu aporte, a tu contribución. Eh, y ya metiéndonos un poquito y justamente quizás utilizando eso como una entrada a la conversación, una, una de las cosas que a mí me causa mucha admiración de lo que tú has hecho, tú lo dijiste ahorita de alguna manera y dijiste en esa época en que nos conocimos y todavía por mucho tiempo, yo diría que incluso aún hoy en día, hablar de la felicidad no es una cosa fácil. Digo, bueno, hablar de la felicidad en el mundo ya es un tema, hablar de la felicidad en el mundo corporativo. Y tú has logrado sostener ese espacio, sostener el valor de eso y no solamente sostenerlo, sino además ser reconocido como alguien que efectivamente genera valor desde ahí. Cuenta un poquito cómo ha sido ese viaje, cómo ha sido ese viaje de meterte en este tema tan particular en el mundo corporativo. Mi partner, mira y ahí mira que aparece Diego Bello. Ah, Ahí empiezan a míralo. llegar los amigos de hace 26 años. Un abrazo allá al partner. Brother, mira que ha sido un reto. Tú y yo somos ingenieros y ingenieros industriales y al final nos metimos en un tema, pensémoslo en el bienestar, yo desde la felicidad hace 12 años, tratando como de atrapar algo que es como difícil de moldear y de darle forma, ¿no? Entendiendo que pues no estamos acá para definir o dar definiciones de lo que es felicidad seguramente porque pues ahí tendríamos que traer a Aristóteles, a Platón, a Jesús y pues no queremos competir con ellos, pero creo que como que darle forma a ese concepto de la felicidad en el contexto organizacional ha sido uno de los retos. Y yo ¿por qué te cito lo que nosotros hacemos más que somos o decidimos hacer profesionalmente como ingenieros? Es que para mí este fue un reto hace 12 años a partir de ciertas miradas donde ¿por qué no decirlo? Estaba en un escenario donde el gran valor, que creo que todavía sigue siendo así, que se le da a la relación con el trabajo era excesivamente transaccional, ¿no? Como que, y yo me Mm. creía ese cuento, ¿no? Que me creía el cuento de que la gente tiene un precio, de que pagando bien o teniendo la mejor compensación ya es suficiente para lo que tú necesites hacer con alguien en el trabajo, pero al final yo me seguía encontrando en ese ejercicio de trabajar en consultoría más de 20 años, porque yo llevo haciendo consultoría 20 años exactos en el mundo de la consultoría. Este año completé 20. Eh, Entendí que aunque la base de lo que puede llevarte a relacionar con una organización puede ser transaccional, es decir, la primera relación, mi reto era cómo vuelvo esto algo que trascienda, o sea, cómo logramos hablar de felicidad entendiendo que la organización es un terreno fértil y yo como individuo puedo elegir ahí alcanzar mi potencial, relacionarme bien, cumplir lo que digo, tener buenos amigos, llegar a tiempo y salir a tiempo y tantas caracterizaciones que son las que a mí me gusta decir, todo eso es ser feliz en el trabajo. Soy una persona que estoy feliz en el trabajo porque en la forma como me comporto, evidentemente, entendiendo que puedo tener altibajos, hacen que esas herramientas que traigo o que he desarrollado o que me han dado me permiten querer permanecer en una organización, estar engaged,
en el mediano y en el largo plazo, no que cuando las cosas cambien, entonces me desaparezco. Entonces, sí, ha sido un reto, todavía sigue siendo un reto. Creo que para devolverte la pelota, es más fácil entender la felicidad en el contexto desde lo organizacional cuando hablamos de bienestar, entendiendo que nadie te hace feliz a ti y a mí nada ni nadie me hace feliz, ni en el contexto laboral ni en el contexto personal. Mm, Entonces yo creo que cuando logré entender que en el contexto organizacional tiene que ver más con la capacidad de una empresa de ofrecerte un entorno de bienestar, que ya lo hablaremos, pues ahí hizo más clic y de pronto me ha generado mayor capacidad o nos ha generado mayor capacidad a quienes estamos en este mundo y te entrego la palabra de conectar. Y evidentemente la pandemia y la pospandemia abrió los ojos a muchos líderes organizacionales a entender que no solamente se trata de dar resultados, sino que se trata de dar resultados y cuidar a la gente. Yo creo que esa es una buena ecuación de lo que significa una empresa feliz, ¿no? Una empresa que da resultados y cuida a la gente con la que trabaja. Mm. Una de las cosas que para mí es muy importante es el contexto de lo que significa eh, ser alguien que está de alguna manera influenciando el sistema, que está transformando, no solamente transformándonos a nivel personal, sino que está generando transformación en el sistema. Porque uno puede mirar la felicidad desde el punto de vista individual, ¿no? Como, ¿cómo hago yo para ser más feliz como individuo? Sin embargo, de lo que estamos hablando no es solamente de la felicidad a nivel individual, sino de cómo generar un contexto organizacional en donde ese bienestar, en donde esa felicidad sean realmente algo que es posible. Y desde ahí tú ahorita estabas mencionando como lo que ha pasado y lo que ha pasado además viene después pues, o a partir de la pandemia. Y un poco la pregunta es, ¿tú, ¿tú crees o tú ves que la balanza se está inclinando cada vez más hacia el lado de hacer que estos temas de la felicidad, del cuidado de la gente, etcétera, estén más presentes? O cómo lo ves? Y te lo pregunto porque una de las cosas que yo he visto disparadas y en la última semana tuve un par de conversaciones con un par de amigas, incluso alumnas que fueron clientes y alumnas mías en algún momento, eh, hablaban de la felicidad, hablaban del burnout. Y personas además que son formadas en coaching, que tienen herramientas, que han trabajado en temas de talento humano, de recursos humanos, como uno lo llame. Y de todas formas, ellas mismas diciendo, sí, escucha, vengo saliendo de un tema de burnout, este último año o estos últimos 2 años han sido súper difíciles, he estado como al límite y he estado al borde. Entonces, quisiera como ver cuál es tu sensación de para dónde está inclinándose eso. Pues mira que yo te diría varias cosas. Hay evidentemente que he visto. Creo que hay esfuerzos que hacen algunas organizaciones que son muy lavado de cara. Muy, tratemos tratan de ubicar la idea del mundo del bienestar y la felicidad desde el tener, es decir, Sí. desde ofrecer una buena compensación, un buen paquete de beneficios y nada más lejano de lo que significa el bienestar y la felicidad, entendiendo que tener una adecuada base dentro de lo que tú te ganas, pues es fundamental, ¿no? Si tú solucionas esa base, pues vas a poder hablar de otras cosas. Entonces, creo que evidentemente hay organizaciones que lo hacen más desde el lavado de cara, pero cuando tú ya entras a explorar, pues realmente no hay un asunto genuino de bienestar. Porque, porque para mí creo que, y en la conversación que has tenido con tus amigas y que ha sido un poco el caballito de batalla, ¿por qué no de últimos años y meses? Es que el esfuerzo, y eso se lo escuché hace algún tiempo que estuvimos con Efren Martínez que lo invitamos a un curso que hicimos nosotros en la firma de salud mental, y él hablaba y decía que, en palabras, en otras palabras, pero la forma como yo lo traje a valor presente de lo que hago es que el esfuerzo que tiene que hacer la organización es por enseñarle y darle a la gente herramientas para que se cuide ella misma. Y yo creo que ahí hay un gran cambio en la postura. Y es que yo como organización voy mucho más allá de entregarte a ti herramientas para que seas un buen empleado. Yo te tengo a ti
como organización es que entregarte herramientas para que tú seas mejor persona, para que tú te prepares más para la vida, porque evidentemente tú puedes estar hoy en mi compañía, pero luego estar en otra. Y qué bueno que el paso por esta compañía te dejó muchas herramientas para la vida que te permiten a ti aprovecharlas aquí en mi empresa o en otro contexto que elijas, que yo creo que puede ser. Para mí el tema de burnout, de si esa fuese una línea, el tema de renuncia silenciosa, que podría ser otro de esos capítulos que aparecen por ahí, o cualquiera de esos otros temas que hagan sentirte que de pronto es momento de replantearte. Creo que tiene como también dos miradas y te las dejo ahí para escuchar también tu punto de vista y es, por un lado, creo que hay una hipersensibilidad en alguna población de los empleados. Es decir, pareciera que hoy exigirle a alguien que haga su trabajo a tiempo, que cumpla, que si tiene un tiempo lo dé, que se comprometa con lo que tiene que hacer. Y si lo pensáramos entre el carril de hacer las cosas bien y lo que es la crítica, entre el reconocimiento y la crítica, parece que la gente quiere mucho reconocimiento, pero no recibe bien la crítica. Si pensáramos en eso como un real. Entonces, si yo soy un jefe que reconoce, que le está diciendo a la gente que bien lo hace, wow, gran jefe. Pero si soy un jefe o un líder que por ahí le dice solamente, ya esto está bien, pero esto no es aceptable, esto no está bien. No, oye, me estás maltratando, me estás tratando mal, me estás presionando. Entonces yo creo que hemos caído en cierta maximización o exponencialización de la sensibilidad de una parte del mundo laboral que evidentemente creo que hay que buscar balancear porque como lo hablamos y tú que conoces a Andrés, a mi socio, pues lo hablamos en muchos escenarios y que tú ahí me refuerzas, pues en el mundo más de lo psicológico, del psicoanálisis, o sí, lo psicológico, la sobreprotección genera los mismos efectos que el abandono, si lo pensamos en niños. Pero llevémoslo a lo organizacional, sobreproteger a la gente. Entonces, si tú generas un escenario de excesiva sobreprotección en tu entorno laboral creyendo que todo se lo tienes que solucionar a la gente y el día de mañana empiezas a exigir, entonces te vas a ver como el malo del paseo. Entonces, creo que ahí hay una arista importante. Mm. Y la otra, y el otro tema es un poco el que te estaba mencionando, y es que yo creo que el reto organizacional no es tener un portafolio de beneficios, no es tener un portafolio de calidad de vida, porque he logrado evidenciar, partner, en estos años que yo puedo tener las mejores políticas de calidad de vida. Yo puedo tener tiempo flexible, yo puedo tener trabajo en casa, yo puedo tener autonomía en la jornada laboral, trabaja desde donde quieras. Ahora se está hablando, no sé cómo es el concepto, pero como flexibilidad exponencial, es decir, no importa desde dónde esté, yo puedo tener todo eso. Pero si al final la gente no lo puede disfrutar, si al final la gente está hiperconectada, porque si al final la gente no se está aprendiendo a cuidar a ella misma, más allá del maratón o no ser maratón, yo elegí un poco, hablando desde mi vida personal, hacer deporte, partner, pues porque, pues como voy a hablar de bienestar y de calidad de vida sin la coherencia de cuidarme a mí mismo y cuidarme a mí mismo, mi bienestar, pues tiene una dimensión que es la dimensión de lo físico, que no es todo, pero es una parte que contribuye. Entonces, yo creo que nosotros sí tenemos un reto en lo organizacional y es enseñar a la gente a cuidarse, enseñar a la gente a cuidarse. Y si a partir de enseñar a la gente a cuidarse, vigilamos, reconocemos el que la gente se cuide, ahí vamos a lograr un resultado diferencial. Y algo que yo le digo mucho en el aula, a mis clientes y a mis alumnos, es tácitamente que están aplaudiendo, a quién están Mm. reconociendo. Porque a veces piensa en un líder con su equipo donde reconoce a alguien y le dice, oiga, buen trabajo, vamos a reconocer a Andrés por su trabajo, por los logros, por los resultados, pero nunca me pregunté cómo llegó Andrés a dar resultados. No, Andrés llegó a dar resultados con altas jornadas laborales, sin cuidarse al mismo, alimentándose mal, comiendo en el puesto de trabajo, sin tomarse las pausas activas, trabajando los fines de semana, trabajando de noche, y así llegó a generar resultados. Pues lo que yo estoy aplaudiendo es que me importa el resultado sin importar cómo llegaste a él. Entonces creo que hay un reto donde las organizaciones en la justa media, que sería el camino que hay que buscar en la justa media, que es la virtuosidad de la justa media, debemos lograr que la gente se cuide, entendiendo que cuidarse y cuidarme a mí mismo no está alejado de la necesidad de que venimos a una empresa a trabajar, que esto no es un centro vacacional y que hay que dar resultados. Mm. No, está buenísimo porque creo que estás poniendo el dedo, llamémoslo así,
sobre la llaga o sobre el tema como clave, y es que hay un dilema hay veces entre el tema del resultado y el tema del bienestar, y hay un dilema entre, bueno, incluso entre esto de usted aquí vino fue a trabajar, usted aquí no vino a ser feliz. ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué Sí, es eso a lo que le estamos apuntando cuando le decimos a una organización, cuando le decimos a una persona, venga, porque es que yo creo que le puedo ayudar a que usted pueda ser más feliz? mira, hay una definición con la que yo eventualmente me casé en el principio de meterme en este mundo, que es una definición que es parte de lo que habla una organización que se llama Eye Opener, que tiene base en Oxford, pero pues que está regada en el mundo, muy dedicados a la investigación en el mundo de temas de felicidad y felicidad en el trabajo. Y ellos, y digamos que todo su modelo de felicidad, al abordar diferentes elementos de felicidad, ponían en el centro un tema, y es que todo eso que estamos haciendo alrededor de trabajar en mi bienestar, mi autocuidado, tener buenas relaciones con otros, ser mi mejor versión, y todas estas cosas ponían en el centro una palabra que era alcanzar el máximo potencial. Y a mí me encantaba eso. Y es que yo si quisiera caracterizar a alguien que es feliz con lo que hace, con su trabajo, porque pues pensemos en lo que hago, a lo que me dedico, porque aquí puede que se unan estudiantes, emprendedores, sí, a lo que le dedicamos tiempo productivo, es a eso, a la tendencia fundamental como individuo de querer ser mejor, de alcanzar un mejor potencial, que eso implica dar resultados, que eso implica en lo que yo esté metido, buscar mejorar o desarrollar mi potencial. Para mí eso es una definición de felicidad. Porque, porque a veces caemos en la trampa, en la trampa del gusto o del placer o de querer creer que la felicidad es abrazatones, es estar siempre bien y siempre tranquilo. Y eso más que felicidad es un escenario de placer o placentero. Y en ese orden de ideas, pues eso no es sostenible en un contexto laboral. Pues a mí de qué me sirve gente que esté pasándola bueno, divirtiéndose, conectándose, chéverísimo en el entorno de trabajo, pero sus resultados son mediocres. Insisto, es que no importa el tipo de empresa, puede ser una organización con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro o sinónimo de lucro, no importa las dos, sin ánimo o sinónimo, no importa de cuál organización estamos hablando, cualquier empresa necesita unos recursos para sobrevivir. O sea que, insisto, la empresa no es un centro vacacional, ¿sí? Y al no ser un centro vacacional, la felicidad no se puede confundir con un escenario de status quo, con un escenario de simplemente lo ancho para mí, lo estrecho para el otro. No, tiene que ser un escenario donde yo encuentro bienestar, pero también alcanzo potencial. Entonces, para mí, eso me conectó. Y ya en una definición más profunda de esta gente, definían la felicidad como el capital psicológico de una organización. Y a mí me voló la cabeza ese concepto del capital psicológico, porque desde ahí pienso cómo lo metemos al PIG. O sea, es decir, creo que Claro, ya hoy es, claro. ya cómo ponemos ese capital psicológico en el balance, cómo evidenciamos que ahí hay capital. Ya creo que hoy empieza a pasar cuando a las compañías que cotizan en bolsa les empiezan a exigir que tengan indicadores de engagement, y que índices de reputación. Entonces yo creo que desde esa idea de la reputación, del engagement, pues empieza a entenderse que trabajar por el bienestar y la felicidad de la gente mejora la reputación de la compañía, mejora el engagement de la gente y por ende valora la acción de la compañía. O sea, estamos agregando valor a la organización desde esa forma de relacionarnos un poco más, llamémoslo, emocional con la gente. Pero, pero te diría que para Oye, mí, dale, Alejandro. no, termina, No, no, no. ya te hago la pregunta. Simplemente quería decirte que tiene muchas formas la definición de felicidad en el contexto de trabajo, donde, insisto, la que más me gusta es alcanzar el máximo potencial, pero creo que te la decía ahora. Hay otro gran personaje que en su momento representé aquí en Colombia, que es un man que se llama Alexander Krulf, danés, que fue como uno de los pioneros en el mundo de felicidad en el trabajo. Yo diría que fue el primer Chief Happiness Officer, porque él fue como el creador de ese título de Chief Happiness Officer, como en el mundo, o de los primeros que yo conocí, te estoy hablando hace 13, 12 años.
Y al final él la definía muy fácil, que felicidad en el trabajo es eso que yo te decía ahora, es llegar a tiempo, es tener buenos amigos, es cumplir con lo que me comprometo, es entrar y salir, o sea, es lo que hacemos en el día a día, es simplemente, es casi que explotar tu sentido, las cosas que son del sentido común, ¿no? Que muchas veces es el menos común de los sentidos. Y, y me súper conectó además esa idea de las cosas que son del día a día del sentido común, porque hace poco en un congreso que estuve sobre inteligencia artificial, uno de los speakers decía, las organizaciones tienen que trabajar y empezar a trabajar en su gente en desarrollar el sentido común. Y yo creo, Es, o sea, si quieres combatir la idea de que la IA te va a reemplazar, desarrolla el sentido común en tus empleados. Entonces me pareció mm, excepcional porque pues me llevó a esa conexión de hace 12 años con las cosas cotidianas, con lo que sabemos que está bien, ¿no? Todos sabemos que es mejor desayunar que no desayunar. Pues viejo, desayune. Sí, es como ideas tan pendejas como esas, ¿sí? sí, sí, sí. Nada, me salen un montón de vertientes por las que quisiera ir, pero bueno, vamos yendo por donde se va pudiendo. Ahorita estabas hablando del tema, hay un tema que me causa mucha curiosidad a mí personalmente, que tiene que ver con esto del capital, ¿no? ¿Cómo poner esto, eh, el tema de la felicidad, el tema del bienestar en el capital? Y que tú dijiste en el PIG. Yo en algún momento hice un trabajo de la mano con alguien pues especializado en temas, digamos, financieros y demás, contables, en donde, porque yo en alguna época fundé con unos socios una firma de consultoría en gestión del conocimiento. Y llegamos a un lugar de sofisticación en donde llevábamos al PIG el conocimiento. Y eso hacía parte pues, de los resultados también de la compañía o de las compañías con las cuales trabajamos en su momento. Y pensando en eso, tú hablabas además del tema del engagement y como de algunos otros como de estos indicadores. Y un poco la pregunta y la curiosidad que me da es de qué manera tú estás viendo que se pueden vincular estos dos mundos. ¿Por qué? Uno de los trabajos, o más bien, yo creo que mucho del trabajo que nosotros hacemos en el ADN transformador y que hacemos además muchas personas que estamos en el mundo del coaching, en este mundo de la consultoría, en temas asociados con estas dimensiones, como por ejemplo lo que sería la felicidad, son dimensiones interiores del ser humano. Y una de las cosas que me interesa mucho es cómo es que eso lo conectamos con resultados externos. De acuerdo. Mira, Entonces, un poco aquí la pregunta es, ¿cómo es que tú estás viendo que este tema de la felicidad, pues entrar un poquito más ahí lo mencionaste, pero ¿cómo es que tú estás viendo que este tema de la felicidad se conecta con resultados externos objetivos de las organizaciones? mira, mira, dos líneas como para responderte en ese tema. Hay un escenario que te lo compro totalmente y es que pues hablar de un tema, un concepto de la felicidad, estoy de acuerdo, es un tema bastante interior, ¿no? Es un trabajo muy del individuo y evidentemente hay un trabajo como el tuyo desde el coaching o desde cualquier otro escenario terapéutico o de psicoanálisis pues funciona adecuadamente porque lo veo muy valioso para que una persona pues al final desde esa dimensión pues logre trabajar en él mismo, ¿no? Yo creo que eso está muy bien. Eh, creo, me desmarco un poco de la idea de que una organización tenga que meterse allá porque sería bastante complejo. Creo que la organización tiene que buscar el camino para que algunos expertos eventualmente puedan entrar a trabajar con la gente, ¿sí? Es decir, puedes hacerlo. Sin embargo, hay una frase que le atribuyen a Jeremy Bentham, creo que era un abogado de principios de siglo pasado, pero que realmente es de un filósofo que se llama Beccaria, que dice que la máxima felicidad es la felicidad de la mayoría. Sí, Mm. y me gusta mucho. Y esa es la idea de que la máxima felicidad es la felicidad de la mayoría.
Y desde ahí, desde ese concepto, yo lo he venido trabajando y lo trabajo en las organizaciones y en mis proyectos desde algo que lo llamo mapas de sostenibilidad. Y es que más que generar un indicador directo, lo que hago es generar una correlación. Como mido la felicidad en las organizaciones a partir de una medición de, concreta y específica que me permite sacar un índice de cultura de felicidad, como lo llamo, en la organización y lo mido en diferentes dimensiones, donde mido lo que las herramientas que las personas traen al trabajo, donde medimos su entorno de gratitud, qué tan resiliente, qué tanto se cuida, donde medimos lo que le ofrece el entorno laboral, donde hay un tema de gestión, de reconocimiento, de obviamente los mínimos vitales, donde medimos una dimensión de relación con otros, donde medimos qué tanto puedo ser yo mismo, qué relaciones he construido con otros, qué tanto podido progresar en mi carrera y donde medimos la coherencia desde algunas emociones como orgullo, confianza, aburrimiento, frustración en el trabajo que las medimos, eso me arroja a mí un indicador de la colectividad de la felicidad. Entonces ese indicador de índice de cultura de felicidad que yo trabajo y que fue la primera creación que en la firma hicimos con Andrés cuando nos juntamos hace 11 años los dos, es crear ese indicador, es el que nosotros nos ha permitido poder generar esa línea, el eje X, perdón tan técnicos, hasta ahora algunos ya bostezó y se fue, ¿sí? El eje X de una relación, es decir, en el f de X, pues la variable dependiente que sería el potencial de una organización depende, el resultado de una organización depende de la felicidad de la gente, que es un poco lo que dice ahí Juan, puedes tener mejor producto, pero si tu equipo no es feliz, no vendes. Entonces, si tú tienes ese eje X que estás midiendo la felicidad de la gente, pues al final en medir la felicidad de la gente, estamos logrando ver qué tanto se correlaciona con los resultados. Entonces yo le entrego en mis clientes a cada área, a cada líder, un mapa de calor donde le digo cómo está la felicidad de su gente versus cómo están sus resultados como equipo. Y a partir de ahí, si lo piensas en un análisis de potencial, pues el cuadrante debe llevarme a altos resultados, alto cuidado, y donde la dimensión sea altos resultados, poco cuidado, o mucho cuidado, pocos resultados, pues ¿qué vamos a hacer para caminar y establecer planes de acción, compromisos, como lo queramos llamar, un plan colectivo de desarrollo del equipo hacia mejorar sus resultados cuidando la felicidad o mejorar la felicidad cuidando el resultado, cualquiera que sea el escenario, y nos funciona muy bien. Te tengo que decir que nunca es perfecto porque a veces te encuentras ecosistemas donde el tema no es importante, insisto, puede ser muy de lavado de cara, y no se le da la importancia a ese indicador y pues termina simplemente primando dar un resultado final por encima de la forma como se dé y pues ahí se puede desdibujar, pero en principio en la mayoría de los casos esa correlación para mí funciona bien. Sí, entonces, pero habría que medirla y hay que medirla con un instrumento, en este caso, como te digo, pues yo lo vengo trabajando y lo creamos y nos ha permitido, pues, además de recoger muy buena data, pues tener un instrumento que está muy bien fundado desde teorías que aportan al concepto de felicidad. Buenísimo, buenísimo. Me encanta porque, nuevamente, yo sí creo que hay una división en nuestra cultura entre el mundo interior y el mundo exterior. Y, y es una dimensión, pues perdón, es una división que viene desde muchísimos años atrás. Es una división que viene, pues, realmente desde la época en que más o menos la ciencia dijo, nosotros nos ocupamos de todo lo externo y lo medimos y digamos, lo estudiamos y vamos a entenderlo. Y se le dijo más o menos a la religión, y usted encárguese de todo lo interno. Y ahí se empezó a configurar una división muy fuerte entre este mundo interior y este mundo exterior. Eh, pero la verdad es que no hay esa división. Y hoy en día ya empiezan a aparecer movimientos. Hay un movimiento que no sé si tú conoces, que se llama el de los objetivos de desarrollo interior. Y esos objetivos de desarrollo interior justamente están tratando de ver cómo es que podemos conectar el mundo interior con el mundo exterior, particularmente en los resultados de los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, se están buscando hacer estas conexiones y a mí eso es un mundo que me interesa mucho porque quizás por el rayón que tengo de ingeniero industrial, el tema de los resultados lo veo de muchísimo valor, y un valor que no es
solamente económico, sino es un valor que tiene que ver con la forma en que como seres humanos construimos realidad, construimos futuro. Y verte como en el avance que tú tienes y la aproximación que tú tienes para el tema de cómo correlacionar este índice de felicidad con los resultados de las organizaciones, me parece que empieza a establecer puentes De acuerdo. entre Y, mi- estos dos mundos. Dale. y mira que al final esas medidas, en gran mayoría, yo diría que en un 70-80% en el caso del instrumento mío, nuestro, eh, las preguntas están más enfocadas en mí. Y creo que ahí cambia un poco el paradigma. No es qué me da la empresa, sino qué estoy haciendo yo en la organización. Yo siempre digo que cuando me preguntan qué es medir felicidad, yo digo que medir felicidad es tomarte una selfie. Que medir clima o ambiente laboral felicidad es tomarte una selfie. Tú te tomas la selfie y tú te ubicas en la foto y estás en la foto y por ende te ves tu cara y si te salió el perfil que era o no. Y entonces cuando tú te tomas la foto y en el contexto en el que estás, que es el de tu organización, y la foto te sale chueca, pues te quieres ver mejor en la próxima selfie que te tomes. Y eso implica que vas a tener que trabajar en ti, no solamente en lo que la empresa te dé, sino en lo que tú hagas para aportar a ese contexto. Sin embargo, no es fácil, ¿no? Porque ojalá pudiéramos llegar a nivel del individuo, entendiendo que muchas veces en lo humano no hay estadísticas y poniendo el ejemplo de tus colegas donde hay una o dos que están sintiéndose en burnout, pues uno dice, pues pucha, tengo 10, 20, 30 personas que están bien, pero una que no está bien. Entonces, esa una que no está bien, por más que sea solamente una de 30, es decir, que sea simplemente un 3%, no sé cuánto sea eso, en el número, si ves, ya perdí lo ingeniero, eh, pues entonces, cómo, cómo logramos entender hasta dónde llega nuestra responsabilidad como organización en esa búsqueda de generar un entorno de bienestar donde cada uno elige? Porque es que hay un punto de elección, ¿no? Y a veces tienes un gran entorno y despotricas de él y a veces estás en mejores y le sacas el máximo provecho. Entonces todavía tenemos que seguir explorando, o sea, el mundo de la felicidad, en nuestro contexto latinoamericano, pensemos que unos 12 años, pero en un contexto global no más de 2 décadas. Entonces, pues todavía es un tema nuevo, ¿no? Si lo ponemos comparativamente con otros asuntos, el cual vamos a tener que seguir ensayando caminos y recogiendo, ¿no? Tampoco permitirse esa licencia de que y si algo no funciona, pues ensaya otra cosa. Creo que no hay de otra. ¿Mm? Sí, sí, sí. Oye, conectemos esto con un tema que es mi principal, quizás, foco, por supuesto, mi principal foco, bueno, digo por supuesto, pero por supuesto para mí, no necesariamente para todo el mundo, mi principal foco es lo que yo llamo los agentes de transformación. Las personas que de alguna manera están eh, teniendo un impacto y cambiando el juego, no solamente a nivel personal, sino a nivel sistémico, a nivel de los sistemas. Y ahí en ese ser agente de transformación hay una dimensión fundamental que es la de ser líder, el liderazgo. Y un poco lo que quisiera que conversemos es cómo ves tú el tema de lo que venimos hablando, de todo el tema de bienestar, de todo el tema de la felicidad, de todo esto que pasa y llamémoslo el rol del liderazgo en eso. Pues, brother, al final yo creo que el liderazgo es fundamental de cara a una frase que podría ayudar la conexión con este tema y es que primero cambia el padre y luego cambia el hijo. En ese orden de ideas, pues necesitamos ese liderazgo, entendiendo que el liderazgo de quienes lideran a otros, pues necesitamos que sean los principales agentes, como tú lo estás planteando, de la transformación o del cambio, ¿no? O sea, yo creo que sin ese impulso de quien tiene la responsabilidad sobre otros en cualquier contexto organizacional, va a ser muy difícil que cualquier tema viaje. Hay algo que estamos mencionando muchísimo en las empresas y es que si usted tiene a alguien a cargo en la compañía, si usted tiene gente a cargo, usted es talento humano.
para que de una vez desmarquemos la idea de que este tema de bienestar o de felicidad es un área de la compañía que además en términos marqueteros le dijeron la gerencia de la felicidad y entonces o la gerencia de bienestar y felicidad o cultura, bienestar y felicidad, entonces ya, no, es que ya hay una gerencia de ese tema y entonces ya no es mi asunto, no, no, no. Si usted tiene gente a cargo, usted es talento humano, punto, partamos ya de ese hecho. Entonces creo que evidentemente el trabajo en los líderes como sponsors, como multiplicadores, como agentes de cambio, pues pues así no creo que haya otra fórmula inventada para poder hacer que un tema se permee en cualquier comunidad o estado, empresa, que es a través de quienes lideran, para lo bueno y para lo malo. Entonces creo que pues eso estaría pues digamos que sobredicho. Sin embargo, vuelve y juega el contexto del individual, que no es un concepto nuevo desde el liderazgo, y es que hay un liderazgo irrenunciable que es el liderazgo de usted mismo. O sea, venga, o sea, hay uno al que usted no puede renunciar, que es esa idea de que usted se lidera primero a usted, hermano. Sí, antes de liderar a otros o de dar un resultado por un equipo, en una empresa usted se lidera a usted. Y yo creo que esa idea ha sido muy bien recibida en los últimos 5, 6 o 7 años en los nuevos modelos de liderazgo de las compañías, donde parte de la idea de que sí, marqueteros, todos somos líderes, pero pensémoslo más desde esa autonomía. Usted es una persona, usted desde su autonomía, al primero que tiene que aprender a trabajarse y a exigirle es a usted mismo. Pues yo creo que ahí nace todo. Entonces, de nuevo me conecto con lo primero que te decía, partner, que entendiendo que hay un liderazgo de otros que impulsa, que hay un liderazgo estratégico que marca el camino, etcétera, y que hay muchos tipos de liderazgo, la base es la de enseñar a la gente a autogestionarse. Y a veces molesto y decir, venga, si quiere manejar un buen auto, maneje la autonomía, ese es el mejor carro, hermano. O sea, ese para qué se busca Buenísimo. otro, ese es el auto que usted tiene que salir a manejar, es ese. ¿Sí? Su autonomía, su autogestión, su autodeterminación, su autocontrol, su auto todo. ¿Sí? Y la verdad es que, claro, decirlo es muy fácil y pues ahí es cuando uno dice, no, eso no es tan fácil, llamemos a Andrés que nos ayude, que no es tan fácil encontrar el camino. ¿Sí? Sí, Si fuera no, fácil, si fuera fácil, no estaríamos hablando de esto, partner. La vida no nos gusta. Así que si fuera fácil, no estaríamos aquí tratando de conectar en esto. sí, sobre todo yo creo que el tema pasa mucho a mí me encanta una frase de un amigo mío que dice que alguna vez dijo, yo creo que él lo dijo como de manera casual, pero para mí me entró como ¡puf! Directo al corazón. Y es, todos los días estamos haciendo la vida. Todos los días estamos haciendo la vida. Me encanta. Y, y en este estar haciendo la vida, pues el lugar en donde pasamos, no solamente el lugar, porque esto no es un lugar físico, es un lugar, sobre todo un lugar, por un lado, somático, emocional, es un lugar mental, es un lugar, digamos, en donde está nuestra atención. Nuestra atención Sí, está puesta en temas que están relacionados con nuestro trabajo, lo que sea nuestro trabajo, muchas veces más de 12 horas al día. Ahí está como puesta nuestra atención y ahí nos pasamos, digamos, la mayor parte del día. Y, y ahí es donde estamos haciendo la vida. Y para mí el liderazgo tiene que ver es con esta capacidad que desarrollan ciertas personas, porque yo no creo que esto es como que naciste líder o no naciste líder. Y sé que hay personas a las que les cuesta trabajo verse como líderes o ver el tema del liderazgo porque lo asocian con un tema como de poder vertical, dominante, etcétera. Y entonces pueden pelear desde ahí con el tema del liderazgo, pero yo creo que al final del día los líderes sí son esas personas que están trayendo una visión de futuro con la cual se comprometen y a la cual están invitando a otras personas. Y de si en acuerdo. esa visión de futuro está ausente el deseo de construir una vida en donde podamos ser felices, pues entonces mi liderazgo, ahí sí que otra vez volviendo a lo ingeniero,
tiene un vector que es contrario quizás al vector que yo quisiera para poder ser feliz. Así es. No, yo estoy absolutamente de acuerdo y si, ese compromiso con el bienestar o con la felicidad de las personas, pues evidentemente tiene que estar en quienes gestionan a otros, porque son los que marcan el ritmo, ¿no? Marcan el ritmo. Son los pacer, hablando en términos de corredores, son los que me marcan el ritmo, son los que me están llevando Mm. y lo que están diciendo a qué ritmo vamos en este tema y qué camino tomamos. O sea, yo insisto, creo que está altamente conectado, evidentemente, el tema desde el liderazgo. Así ¿Qué, qué es. qué le dirías tú a una persona que nos esté escuchando en este momento o que nos vaya a escuchar después cuando esta publicación salga a través del podcast Chévere. o incluso quede colgada por ahí en la red? ¿Qué le dirías tú a esa persona que nos está escuchando y que de alguna manera quizás está todavía en ese punto en el cual como que no se decide a meterse en esto? Sí, Eh, si esa y persona que, es y- un, es dale. un, es un responsable organizacional, un líder, un empresario, una persona, le diría que si cree que invertir en el bienestar de la gente es costoso, se pregunte cuánto vale el malestar de la gente. Mm, ¿Cuánto le vale a su empresa, a su equipo, el que la gente esté mal? ujú, Eso ujú, vale esos indicadores, que eso vale burnout, eso vale rotación temprana, eso vale pérdida de dinero, eso vale pérdida de clientes, eso vale ausentismos, eso vale enfermedades mentales, eso vale y podríamos sacar múltiples cifras, indicadores de todo lo que vale el malestar de la gente. Entonces, si cree que el bienestar es costoso, se pregunte cuánto vale el malestar. mm. Eh, Bien, ese argumento me encanta para alguien que está muy enfocado justamente en las desde ese métricas de negocio. liderazgo, de acuerdo. Sí. Sí, y si tú me lo preguntas, ya digamos desde una mirada un poco más, eh, ¿por qué no filosófica? Eh, si lo pensara, es que, pues si yo estoy en un contexto organizacional, una organización ya no solo se trata de dar resultados financieros, sino de cuidar del todo. Y en un contexto donde estamos abogando por ser saludables, pues si yo quiero tener o vivir en un contexto saludable, tengo que cuidar el todo. Y si yo como individuo me veo como una empresa, a mí mismo, como mi proyecto, yo mismo, si lo pienso desde ahí, pues me tengo que cuidar en el todo, me tengo que cuidar en mi salud física, mental, emocional, psicológica, espiritual, todas esas dimensiones del bienestar o de donde queramos o como queramos catalogarlas. Entonces, si yo me veo a mí mismo como mi propio proyecto, pues vuelve a juega el sentido común, pues tiene que cuidarse en el todo. Ah, que claro que es difícil, pues yo no estoy diciendo que sea difícil. Ah, pues no le estoy diciendo tampoco que se coma el pollo de un solo bocado. Sí, porque no se puede, desprécelo y piense de dónde empieza. Pero insisto, si estoy más en un contexto de empresa, con mi equipo de trabajo, pues creo que si estoy comprometido con un equipo, con sacarlo adelante y no tengo tiempo para el bienestar de la gente, entonces mejor no tenga el equipo ni tenga la empresa. Mm. Porque eso no va a ser sostenible. Simplemente creo que lo digo hace muchos años, lo puse en mi libro, partner, ahí haciéndole publicidad a Zanahorias con Convicción, que es el libro que Por favor, tengo, que, cuéntanos del libro. que es el libro que tengo que habla un poco de esa idea de crear una mejor experiencia a la gente desde estos conceptos de bienestar y de felicidad. Pero lo dije ahí y seguramente algo que le escuché a alguien y que lo transformé y es los dinosaurios no se desaparecieron de un día para otro, hermano. Sí, Mm. pasaron años en desaparecer, pero a esos empresarios organizacionales les cayó el meteoro hace rato, hermano. Solamente que no, pues solamente que todos no se han extinguido y faltan unos por extinguirse, pero ya estamos en un nuevo escenario donde estamos aprendiendo nuevas cosas, nuevas formas de relacionarnos y para mí es ahí sí como citando como Thanos, es inevitable, hermano. O sea, inevitable. ¿Sí? El bienestar y la felicidad es inevitable. Si le quisiéramos, es inevitable dentro del contexto de cualquier comunidad, país, empresa. Es inevitable como un asunto que para mí marca trascendencia. O sea,
para mí, y no, no lo digo solamente por mí, sino por lo que claramente muchos pensadores plantean. Mm. Y que uno al Con final eso que es, acabas, dale, dale, termina. no, 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 eso, No, eso. con eso que acabas de decir, me haces acordarme de esta pregunta que me gusta mucho y que tiene que ver con si tuvieras la posibilidad así como de poner en una valla gigante un mensaje que como que resume, o sea, una valla que va a haber, que van a ver millones de personas. Si pudieras poner un mensaje como que resume lo que tú quisieras que la gente escuchara y se llevara de este tema que estamos conversando, ¿qué diría esa valla? Para esa valla diría, no espere a pasar por penas para vivir mejor. Si lo ponemos en palabras de alguien que no entiende, no espere que le pase algo trágico en su vida para pensar en vivir mejor. No espere que le pase algo malo en su vida para vivir mejor. No espere que le suceda algo para vivir mejor. O sea, vivir mejor es ya, hermano. O sea, es que a veces, perdón que aclare mi valla entre no espere a pasar por penas, que es una palabra que utilizo mucho. ¿Por qué tengo que esperar? Y es porque como que nos han enseñado, o a veces escuchamos mucho que la persona que es feliz o que tiene mejor bienestar y mayor felicidad en la vida es la que ha enfrentado la adversidad, ha tenido una enfermedad y superó la enfermedad, tuvo una pérdida y superó la pérdida, tuvo un accidente, eh, 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 perdió alguna de sus extremidades y y se fortaleció. Y yo no estoy ni siquiera, o sea, no estoy casi que, no me leas como que, no me lean que estoy quitándole valor a esa realidad de sobreponerte a las situaciones de la vida. Pero como yo soy un man que en general ha tenido una vida muy normal, a mí, pues las cosas regulares o malas que me pasan le pasan a cualquiera, pero no he tenido ni una enfermedad compleja, ni en mi contexto de vida, ni en mi familia, ni en mis hijos. Y soy un afortunado de eso, como creo que podemos ser muchas personas que eventualmente tenemos una vida donde no necesariamente nos ha pasado algo tan malo como para pensar desde ahí que, pues yo digo, vivir mejor no es una elección de ahora, viejo. No tengo que esperarme a que algo malo me pase para vivir mejor. Mm, Eventualmente algo me podrá pasar porque puede ser ahorita saliendo de aquí donde estoy, lo que sea, pero vivir mejor es una elección diaria. Para mí es eso. No se espere que le pase algo malo o no espere una pena para vivir mejor. Esa es mi mm. frase. La Sí, puse larga, pero me, es eso. me- no, no, está perfecto y me hiciste pensar no, no me acuerdo quién decía esto, pero alguien que decía que los seres humanos cambiamos, eh, sí, cambiamos por dos razones. Una es por inspiración, porque hay algo que queremos, porque hay algo que como que nos motiva, vemos beneficios, eh, queremos, sí, hay algo que como que decimos, esto me inspira y yo quiero moverme en función de ese cambio. Pero la otra, que desafortunadamente es como la más frecuente, la más frecuente es que cambiamos es por desesperación. Sí, Y la desesperación es lo que yo escucho que tú dices, todas estas penas por las que a veces esperamos a tener que pasar. Y hoy lo he hablado con un cliente, desafortunadamente, un cliente que de alguna manera, yo lo que le decía a este cliente, le decía, ustedes, hasta que ustedes como equipo no digan ya no más, realmente no va a suceder nada diferente. Y, y el problema es que están esperando a decir ya no más cuando las penas sean muy grandes, para utilizar tu expresión, así es. sí, cuando ya los costos sean muy De altos. acuerdo, de Mm, acuerdo, mi partner. sí. Ay, qué bueno. Oye, una última pregunta y para ir cerrando, y es, en términos prácticos, ¿cuáles serían como tres cosas que tú le dirías a las personas para que pongan en práctica lo que hemos hablado hoy? Tres como, sí, tres, tres tips, tres herramientas, tres prácticas así sencillas que tú dices, mira, si ustedes realizan esto en el día a día, eso va a ser va a tener mucho impacto en la felicidad, en el bienestar propio de sus organizaciones, de sus equipos.
las triadas son maravillosas, pero me voy a saltar tu triada para no darte tres y te la voy a poner en cinco. Además, Eso, de una. porque porque además este podcast se llama ADN de la felicidad y no lo planeamos, pero el ADN de la felicidad es algo que nosotros con Andrés Pues ya, creamos, nosotros tenemos un modelo que se llama el ADN de la felicidad, que fantástico. son como los no negociables de la felicidad. Coherencia, Dale. coherencia. Buscar ese llamado de por lo menos no lo que necesariamente pienso, digo y hago, pero por lo menos que lo que diga y lo que haga esté en armonía, ¿sí? Coherencia. Ujú. Gratitud, Coherencia. gratitud, Gratitud. gratitud. La gratitud trae a valor presente tu vida, ¿sí? Entonces nos ayuda, creo que es el antídoto de muchas ansiedades y, por qué no, posibles depresiones, ¿sí? Gratitud que Ujú. trae a valor presente la vida. Mm. Servicio, que además volviendo Servicio. al liderazgo, el verdadero liderazgo es el servicio, ¿sí? Mm. No es la gente Mm. que tú mandas, sino la gente que tú sirves. Servicio. Ujú. Compasión, como ese sentido más elevado de la empatía, ¿no? Me pongo Ujú. en tu lugar, me alegra tu alegría, me duele tu dolor. Y resiliencia, la capacidad de sobreponernos a lo que nos sucede, pero mucho más allá, la capacidad también de pedir ayuda, que creo que nos cuesta un montón ese pedir ayuda. Entonces, coherencia, gratitud, Coherencia, servicio, gratitud, compasión y resiliencia. Los no compasión negociables, y así los resiliencia. llamamos. Y en eso educamos a muchas personas en las compañías desde eso, el ADN de la felicidad, herramientas para que lo Excelente, puedas poner en práctica. excelente. Sí, no lo habíamos planeado, pero el ADN de la felicidad en el ADN transformador. Así es, así es. José, mil gracias por esta Partner, conversación, a por vos. este rato. Algo que sientas que de pronto no te pregunté, pero que tú quisieras decir antes de despedirnos, algo que para que te sientas también como que pudiste darle Ah, voz a todo lo que... nada, yo creo que lo que ya lo dijimos muchas cosas y podríamos quedarnos acá un montón de tiempo, simplemente pues pasar de la emoción a la acción, hermano. Sí, Mm. hacer algo, o Mm. sea, y si no funciona, pues ensayo otra cosa, pero siempre pensar en hacer algo, es como mi consejo final. Fantástico, fantástico. Bueno, mil gracias, José. Espero Un que abrazo, podamos hermano. repetirla en algún otro momento, ir más a profundidad en alguna otra de Sí, las cosas. O sea, la sí, verdad es que, hagámosla presencial y estoy seguro que además genera una buena conexión. Inventémonos algo. bueno, buenísimo, de una, Queda, me parece fantástico. queda, queda, Eh, queda, queda puesto aquí, ya para que cumplamos ese compromiso. me encanta, me encanta. Vamos a hacer que suceda, como dice otro por ahí. Vale, mi partner. Eh, Nada, gracias a ti, gracias a todas las personas que se han unido ahorita en vivo. Gracias también a las personas pues que lo están viendo grabado, que también yo sé que es sacarle un tiempo a esto. Y bueno, sigamos creciendo la conversación, acérquense para todo lo que tenga que ver con estos temas de felicidad y demás, acérquense a José, a él, pues a su firma, a Andrés, que es su socio, y, y nada, sigamos mirando cómo es que podemos construir un mundo donde haya más bienestar, donde haya más felicidad y donde eso se traduzca en mejores resultados también, no solamente para nosotros, sino también para el mundo. Un Gracias, partner. Así abrazo. es. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.